universidad pública que tuvimos todos. Ahora vamos a seguir debatiendo, lo quiero sumar a esta charla y darle las buenas noches a Agustín Echevarnes, economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso, porque obviamente ahora ya se empieza a analizar con más detalle, me parece, las propuestas de los candidatos. Ojalá haya un debate, ojalá este debate que en algún momento se dio entre candidatos se vuelva a realizar, porque es importante para mí poder contrastar y saber qué propone cada uno. Quizás en el marco de esto las propuestas de Javier Milei son las que quedaron como más nítidas, independientemente de uno que esté de acuerdo o no, sobre todo en materia de monetaria, esto de la dolarización, esto de eliminar el Banco Central, de disminuir el gasto público. Vamos a preguntarle, bueno, si esto realmente es factible, porque yo en la semana escuché a muchos economistas que decían, todo muy lindo lo que dice Milei, pero es de imposible cumplimiento. ¿Cómo le va, Agustín? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Un Todo muy placer bien. charlar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro y queríamos preguntarle, bueno, en relación a ver, voy concretamente, ¿es factible dolarizar la economía argentina? ¿Esta es la solución a la inflación? Bueno, sí, de hecho es factible porque lo han hecho otros países, entonces la pregunta es si vale la pena o no. De hecho, el mismo Luciano Laspina, que es el economista que está trabajando con Patricia Bullrich, en su libro, explica que la dolarización se puede hacer y que tendrías una fuerte recuperación inicial de la economía, pero los problemas que le ven es a más largo plazo. Y creo que eso es real. La dolarización no es el mejor sistema. La pregunta es si Argentina es capaz de tener otra cosa mejor, porque hasta ahora tenemos 80 años de alta inflación. Y digamos que el problema más grande que puede tener un país es lo que hoy está sufriendo la Argentina. No hay un problema peor que la hiperinflación. La hiperinflación es la destrucción del tejido social. Es la mayor forma de aumentar la pobreza rápido. Lo que estamos sufriendo los argentinos hoy es de terror, digamos, es realmente el deterioro más profundo que puede tener un país. Solo lo tuvimos algo parecido con, digamos, con Alfonsín, con la hiperinflación de Alfonsín, con el salto de inflación muy alta en el año 74, con la segunda hiperinflación de Menem, es decir, la primera fue de Alfonsín, la segunda, digamos, de ese periodo, ¿no? O sea, fue la primera de Menem, pero fue dos muy rápidas. Es decir, que esta es la cuarta vez que hay un deterioro tan grande de la sociedad, culpa de una inflación galopante, que para mí debería ser declarado como un crimen de lesa humanidad, porque la inflación va en contra de los pobres. No hay peor cosa que esta. Y si estaba hablando recién de Massa, cuando Massa empezó su gobierno en la economía hace más de un año, la inflación estaba en 80%. Ahora se está disparando y puede llegar este fin de año al 200% y tal vez más. Ese es el problema. Todas las semanas estamos revisando para arriba los pronósticos de inflación. Entonces, una moneda sana es importantísimo. En eso coinciden todos los candidatos. Patricia Bullrich y Javier Milei tienen propuestas duras de cómo resolver este problema. Es más dura la de Javier Milei porque es irreversible, mientras que la de Patricia es un poco más, digamos, flexible y tal vez tardes más tiempo en resolver el problema. Pero ambos van a apuntar a lo mismo y a bajar el gasto público y a eliminar el financiamiento que el Banco Central le da al Tesoro. Es decir, que no Agustín, están tan distantes. El que sí está distante es Massa porque lo vemos qué es lo que está ocurriendo hoy, ¿no? O sea, sus propuestas es lo que está haciendo. Agustín, mi nombre es Martín Varela, buenas noches. Eh, Hola, buenas noches. lo escuchaba con atención. Uno de los argumentos del actual ministro y candidato cuando trata de explicar la altísima inflación es la sequía. La pregunta que yo le hago es la siguiente. Paraguay también sufrió sequía y baja de productividad. Uruguay, sequía y baja de productividad. El sur de Brasil, baja de productividad también por la sequía. ¿La inflación es un problema monetario o es un problema de coyuntura? Porque ni Paraguay, ni Uruguay, ni Brasil, nuestros vecinos afectados por la sequía y el cambio climático, muestran un nivel inflacionario como el que muestra Argentina. La inflación de Brasil este año va a ser 4% en el año, no en el mes, en el año. Sí. ¿Sí? Entonces, y la de Uruguay es parecida. Mirá la de Chile, la de Perú. Ningún país tiene inflaciones como las nuestras. Solamente los países socialistas tipo Venezuela, que intervienen en la economía y hacen un desmadre monetario. Por supuesto que la inflación es un fenómeno monetario. Había un caso histórico, pero que era un premio Nobel de Economía, que era Milton Friedman,
que mostró una vez cómo se termina una hiperinflación. Fue a la imprenta, donde se imprimían los billetes, y vieron que en las empresas está ese botón rojo para tapar todo cuando se hace hay un problema o lo que fuere. Y fue y apretó ese botón rojo y se paró automáticamente la imprenta. Dijo, bueno, se acabó la inflación. Y esto es así. Tan es así que hay datos históricos, por ejemplo, una huelga de imprenteros en Alemania, en la década del 20, cuando estaban en hiperinflación, frenó la hiperinflación. Y un poco de tiempo después volvió a empezar la inflación cuando volvieron a restablecer la impresión de billetes. Y finalmente, cuando Hjalmar Schacht, que era el nuevo presidente del Banco Central, o lo nombraron presidente del Reichsbank, que era el equivalente al Banco Central en ese momento en Alemania, decidió frenar la inflación quemando 14 vagones de ferrocarril que estaban repletos de billetes. Entonces, al eliminar los billetes que estaban por largar al mercado, automáticamente se frenó la hiperinflación. Sí que es obvio que la inflación es un fenómeno monetario, pero que es de oferta de dinero y de demanda de dinero. Este segundo elemento es importantísimo, porque cuando la gente se da cuenta que la semana que viene, ¿cómo van a estar los precios de los supermercados? ¿Más altos o más bajos? Más altos, lo sabemos todos. Entonces, como todos sabemos que los precios van a ir para arriba y van a ir para arriba rápido, huimos de los pesos, no los queremos tener, porque sabemos que la semana que viene compramos menos cosas. Entonces salís a comprar algo, y el que puede comprar $1 compra $1, y si no, comprarás alguna otra cosa, pero sabés que tenés que desprenderte de los pesos lo más rápido posible. Eso es la huida del dinero. Cuando eso ocurre, la inflación se acelera. Esto es lo que nosotros explicábamos hace más de un año, cuando el gobierno decía que la inflación iba a caer al 30%, nosotros decíamos que se iba a acelerar y que íbamos a tener 3 dígitos de inflación. Y ya en agosto tuvimos 3 dígitos de inflación, si tomamos en julio, los últimos 12 meses. Es decir, que ya estamos en 3 dígitos de inflación. El problema es que ahora se acelera y se sigue acelerando. Cuando ya estás en 3 dígitos, el siguiente saldo puede ser 4 dígitos. Es decir, si no frenamos esto, yo creo que lo vamos a frenar, porque va a haber un cambio de gobierno y se va a frenar. Pero si continuáramos las políticas de Fernández y Massa, vamos a los 4 dígitos de inflación, no tenga ninguna duda. Buenas noches. ¿Qué puede pasar la semana que viene, puesto que esta semana no se ha podido controlar, se ha frenado las ventas, no se ha podido controlar la evolución del precio de los dólares financieros? ¿Qué podría pasar? Bueno, esta semana puede haber una noticia positiva del lado del Fondo Monetario Internacional. Argentina está pendiente de los créditos que recibe de afuera. Ya el sector privado no le presta a la Argentina, el sector privado internacional. Entonces, solamente te prestan los gobiernos o los organismos multilaterales, ¿no? Entonces te presta el gobierno chino a través del famoso swap, que es bastante oscuro porque no se sabe bien cuál es la tasa de interés y qué condicionamientos tiene. Aparentemente hay cláusulas secretas, cosas raras que el próximo gobierno va a tener que divulgar. Pero el Fondo Monetario es más transparente. Ahí hay 190 países, es un organismo multilateral donde hay 190 países, y ellos sí nos han prestado mucho dinero y nos siguen prestando mucho dinero. Ahora se está hablando de que nos pueden dar 10.500 millones de dólares. Si nos dan los 10.500 millones de dólares, lógicamente va a traer cierta tranquilidad, y eso va a poder esperar un poco de tiempo más y ojalá llegáramos así a entregar hasta el final del mandato. Pero lo probable es que no te den todo el dinero, sino que te den una parte, que por ahí te digan que nos van a dar los 10.500 millones, pero que otra parte te la van a dar dentro de 3 meses. Y estos 3 meses van a ser 3 meses muy difíciles. Argentina ha entrado en una situación muy complicada porque el gobierno no tiene credibilidad. Nadie le cree a Massa ni a Fernández, que nadie sabe ni dónde está, y decir, no hay credibilidad en el gobierno. Entonces es muy difícil, por ejemplo, lo que intentó hacer esta semana, el lunes pasado, una devaluación del 22%, sin credibilidad y sin plan y sin generar confianza, el resultado fue un fracaso total. El traslado a precios es brutal. Y en 2 meses probablemente se va a haber trasladado el 100% de la devaluación, no sirvió para nada. Agustín, los 2 candidatos más votados en la Argentina en las primarias hablan de una dolarización de la economía, con metodologías distintas. La pregunta es, ¿dolarización de dónde? En el caso puntual, nuestro banco no tiene reservas suficientes para un país como el nuestro. Otra vez recurrimos... Son 2 mecanismos diferentes. Un primer mecanismo es simplemente eliminar
el curso forzoso del peso y permitir que la gente compre y venda dólares al precio de mercado, sin ninguna intervención del gobierno. Entonces dejas de perder dólares y el tipo de cambio va a donde tenga que ir según el mercado. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, que lógicamente hoy hay una inflación reprimida que se va a volcar al mercado. Pues no solo tenemos 200% de inflación vamos a tener este año, sino que además el gobierno va a dejar una inflación reprimida en términos de cepo cambiario, que significa tipo de cambio retrasado, tarifas que están retrasadas, precios que están congelados, mercados que están semicerrados o complicándolos de importaciones y de exportaciones. Hoy hablaba con un exportador de carne y me dice, mira, al final retrocedieron con la medida, pero me dan las exportaciones a cuentagotas y como si fuera un favor. O sea, un exportador de carne está generando exportaciones de carne que son tradición de la Argentina, ¿no? Desde siempre exportamos carne y recibimos dólares a cambio que tanto necesitamos. Bueno, están trabando las exportaciones. Traban las exportaciones, traban las importaciones, traban la economía, ponen impuestos por todos lados. Es un desastre la economía argentina actual. Estamos llegando al colapso de un sistema económico de décadas de sistema económico. Y se viene algo nuevo, distinto, y eso, por supuesto, genera mucha incertidumbre también. Y también hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice. Por ejemplo, recién escuchaba que hablaban de que Javier Milei quiere eliminar las universidades nacionales o que la gente pueda ir a la universidad pública. Eso no es cierto. Lo que está proponiendo, hasta donde yo escuché, es el sistema de vouchers. Eso es otra cosa, es al contrario, es darle la libertad a los que están necesitados de recibir un subsidio para la educación, pero subsidiando la demanda en lugar de la oferta. Es decir, darle la libertad a esos chicos para que elijan a qué universidad ir, si es una estatal o si es una privada, pero llevando el cheque del Estado. Entonces, hay muchas cosas que se están tergiversando. Me parece que es una oportunidad para estudiar en profundidad las propuestas, con tranquilidad, porque acá va a haber un 60% de la gente que va a elegir un cambio de modelo. Ese cambio de modelo tiene que ser discutido en el Congreso. En el Congreso es donde se van a hacer las leyes. Sea quien sea el presidente, Patricia o Javier, Javier o Patricia, creo que ahí va a estar la cosa, me parece que en el Congreso es donde se tienen que terminar de pulir todas las leyes que se van a determinar. Entonces me parece que hay que hacer un debate, ojalá pudiéramos hacerlo con menos estridencia y con más argumentos. Hablando de debate, Echevarne, esto que salió ayer o anteayer de Paul Krugman, el premio Nobel, que dice que si la Argentina quiere atar su peso a una moneda fuerte, conviene que sea en euros y no en dólares. ¿Puede ser serio? Bueno, Paul Krugman lo que dice desde el punto de vista de la academia, si uno lo analiza en el Excel, tiene razón. El problema es que los argentinos ya elegimos el dólar, pero no es porque nos conviene o no nos conviene. Si vos liberás hoy las cosas y le permitís a la gente que vaya a comprar lo que quiera con su peso, ¿qué va a comprar? ¿Euros o dólares? Va a comprar dólares, pero ya tenemos dólares. De hecho, ya hay muchos más dólares en Argentina que pesos. O sea, hoy hay más dólares físicos en Argentina que pesos. Lo que pasa es que la gente lo tiene guardados y no se los quiere dar a los bancos argentinos, no tiene confianza. Hay 15.000 millones de dólares que sí están en los bancos, pero se estima que hay cerca de 200.000 millones de dólares que no están en los bancos argentinos. Pueden estar en bancos extranjeros o abajo del colchón o en cajas de hierro de seguridad. En los bancos, pero en las cajas de seguridad, no en las cuentas corrientes, ¿no? Entonces, hay muchos dólares que se pueden volcar al mercado si vos permitís un mercado libre de monedas. Entonces, la otra moneda, la otra forma, sí requiere que previamente capitalices al Banco Central, que hoy está descapitalizado. Y ahí hay todo un programa que está preparando Emilio Campo, por ejemplo, que ha preparado armar fideicomisos hasta tanto se vayan mejorando el nivel de lo que vale la deuda argentina. Pues uno de los problemas que tenemos es que la deuda argentina, que son 400.000 millones de dólares, está valiendo 30 y pico de centavos. Y vale 30 y pico de centavos por dólar porque nadie tiene confianza en el gobierno. Si el próximo gobierno hiciera lo que dice tanto Juntos por el Cambio como lo que dice Milei, o como también lo que dice Massa, porque de la palabra para afuera todos están diciendo que van a eliminar el déficit fiscal. Si eliminás el déficit fiscal, por supuesto eso implica que vas a tener superávit primario para pagar los intereses. Si vos haces eso, la deuda argentina tiene que valer 90 centavos, 95 centavos, no puede valer 30, ¿sí?
no vale 30 y pico de centavos porque todavía el mercado, o sea, todos nosotros, no le creemos al gobierno que va a cumplir. Esa es la realidad. El próximo gobierno, el desafío que tiene, va a ser generar confianza. Y dado que está dividida, digamos, en tres, el Congreso va a estar dividido en tres porciones, la más pequeña en el Congreso va a ser la porción de la Libertad Avanza, la más grande va a ser la de Juntos por el Cambio, pero no le va a alcanzar para tener quórum propio, y después va a estar el peronismo, que además hay distintos peronismos, como todos sabemos, una cosa es el kirchnerismo, que sacó 5% con Grabois, o el peronismo en total, que por supuesto tiene un porcentaje mayor. Es decir, va a haber que tener una coalición en el Congreso que respalde las reformas. En el minuto que se vea que mandaron un paquete de reformas al Congreso y que el Congreso las aprueba, porque se formó una coalición, ese momento va a ser un shock de confianza tremendo para la Argentina. Ojalá eso ocurra. Yo, por supuesto, no tengo la bola de cristal, no sé si van a respaldar al que gane y envíe las reformas. Las reformas no van a ser sencillas. Argentina está en una situación, como les decía al principio, muy complicada, sumamente complicada, pero la buena noticia es que los países que han hecho las reformas empiezan a crecer al 6 o 7% anual. Y el caso que tenemos que seguir de cerca y estudiarlo y analizarlo es el de Irlanda. Irlanda era más pobre que Argentina y hoy, 40 años después, es más rica que Estados Unidos. ¿Por qué no seguimos ese ejemplo? Agustín, muchísimas gracias, ha sido muy amable por recibirnos, así que bueno, vamos a estar en contacto, hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Bueno, el caso de Irlanda, que leerlo un poquito, ¿no? Porque al margen de esto, no creo que todos lo que esperamos es que esto mejore.